Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocionar a la comunidad contigo. Hoy es viernes 11 de noviembre y estamos listos para continuar aprendiendo. Antes de comenzar, damos gracias a Dios de que nuevamente me permite estar compartiendo con ustedes después de haber estado un tiempo fuera por un viaje. Pero ahora listos para comenzar a estudiar lo que hemos estado viendo. Estamos en una serie ya que hemos titulado Las bendiciones en Cristo Jesús y hemos estado viendo el primer capítulo de la carta a los Efesios y vamos a continuar nuestro estudio. Pero antes, como es de costumbre, vamos a entregar este tiempo, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre, agradecemos tu bondad en nuestras vidas, Señor, eres tan bueno. Reconocemos que, Señor, has hecho una obra tan grande para salvarnos y te alabamos por esto, Padre. También queremos rogarte que esta mañana nos ayude, Señor, a poder enfocarnos en este tema tan importante que tenemos, Señor. Queremos meditar en ello y dejamos este tiempo en tus manos. Rogamos tu guianza, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Durante los anteriores devocionales hemos meditado, hemos revisado sobre las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ha expuesto magistralmente desde la óptica, desde la visión de Dios, el plan perpetuo, el plan perfecto de los siglos que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Vimos que Dios nos bendijo de muchas maneras en los lugares celestiales. Primero, hemos visto que nos escogió, nos redimió, nos adoptó, hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros, nos dio a conocer su voluntad, nos dio herencia, nos dio al Espíritu Santo, que es las asas, que es la promesa para nosotros. Nos dio fe, nos dio amor y, Él ha derramado una y otra bendición sobre cada uno de nosotros. También al final del capítulo 1 nos enseñó que el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, ahora es la cabeza de toda la iglesia. Hoy día, hermanos, vamos a poner nuestra atención en uno de los pasajes más espléndidos de toda la Biblia. Encontraremos otra bendición espiritual en Cristo Jesús para nuestras vidas. Los siguientes versículos comienzan con una descripción detallada del ser humano. Nos muestra la perdición, la desolación, la ruina del hombre debido a su pecado. Sin embargo, y para alegría de todos nosotros, los creyentes, continúa con una explicación de cómo Dios nos salva, de cómo Dios nos liberta de esa triste condición en la que vivíamos. Es una declaración magnífica de la gracia, es una declaración magnífica del amor y la benignidad de Dios. Todo el evangelio de la salvación y de la santificación es resumido en este pasaje tan interesante. Ahora, yo quisiera, hermanos, que puedan abrir su Biblia en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, y vamos a dar lectura. Y la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, vemos al leer estos versos que debemos tener cuidado de cómo nos acercamos a ellos. Estos primeros 3 versos nos muestran las características
nos muestran a las personas que se encuentran sin Cristo en sus vidas. Pablo dice, están muertos en sus delitos y pecados. Andan siguiendo la corriente de este mundo. Viven controlados por el espíritu de la potestad del aire y viven para hacer la voluntad de la carne y los pensamientos. Con razón la Biblia nos llama hijos de ira por naturaleza. Entonces, estas palabras describen a hombres y mujeres perversos que habitan en este mundo. Estos versos nos hablan de la condición de todos los que se encuentran sin Cristo Jesús en sus vidas. Ahora, cuando la Biblia habla de muerte, hay que entender bien a qué se está refiriendo. Generalmente la palabra muerte se utiliza para indicar separación, se utiliza para indicar que hay una ruptura entre dos partes. Y en primer lugar, se emplea la palabra muerte para indicar la muerte física. ¿Pero qué es la muerte física? Hermanos, la muerte física es la separación de la parte material, es decir, del cuerpo, de la parte inmaterial, es decir, del espíritu. La muerte no es la cesación de la existencia, sino una separación de relaciones naturales de la vida. No se trata de una aniquilación. Hermanos, la muerte física es la consecuencia del pecado. Sucede por la sentencia divina sobre el pecado de Adán. Por otro lado, la Biblia también habla de una muerte eterna. Aquellos que no han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, aquellos que no han tomado en cuenta a Cristo Jesús como su Señor, van a vivir eternamente. Es cierto, pero totalmente apartados, totalmente separados de Dios. ¿Cómo podemos explicar esto? Ahora, una pregunta. ¿Dios es luz? Y la respuesta es sí. Entonces, estar separados de Dios es permanecer en total oscuridad. ¿Dios es amor? Sí. Entonces, estar apartados de Dios es todo lo que no es amor. ¿Dios es paz? Y la respuesta es sí. Entonces, estar separados de Dios significa que estamos enemistados, que estamos en guerra contra Él, que el hombre es enemigo de Dios. Y saben, hermanos, lo más triste es que los seres humanos han rechazado a Dios. No es que Dios los ha rechazado, porque las Escrituras nos enseñan, las Escrituras dicen, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque la verdad es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, hermanos, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Todos los que rechazan el don de Dios, están abrazando lo que no es Dios. Además, el Evangelio de Juan nos dice que la luz vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque nos explican que sus obras eran malas. Entonces, cuando el ser humano abraza por la eternidad lo que no es de Dios, ¿qué le queda? Y si se le quita todo lo que es Dios de la vida del hombre, es decir, el gozo, el amor, la misericordia, la bondad, la gracia, la salvación, todo lo bueno, ¿qué queda? Solo queda lo que la Biblia llama muerte eterna, la separación de todo ser humano pecador de ese Dios santo, 3 veces santo. Entonces, tenemos la muerte física, que es la separación del espíritu del cuerpo, y tenemos la muerte eterna, que es vivir por la eternidad separados de Dios. Hermanos, estos 3 primeros versos enseñan que todo ser humano está muerto espiritualmente. Dios es la vida misma, y todo ser humano alejado de Él está alejado de la vida, y por tanto es un muerto espiritual. Además nos enseña
la evidencia de este estado de muerte. Todo hombre, toda mujer se encuentra en esta situación, en una vida de delitos y pecados. Delito quiere decir transgresiones. Es el deseo de lo prohibido, es el deseo de cruzar la línea. Pecado literalmente viene de la palabra que quiere decir dar al blanco. Es el deseo de querer hacer lo bueno, es el deseo de querer hacer lo correcto. ¿Saben? El hombre quiere hacer el bien, pero ¿qué pasa? No lo puede hacer, no tiene la capacidad de hacer lo bueno. Sin embargo, hay muchos que dicen, yo no soy tan malo, tengo buenas intenciones, hago buenas obras. Pero saben, hermanos, aun con buenas intenciones, si no dan en el blanco, eso se llama pecado. El hombre anda además siguiendo la corriente de este mundo. El término andar equivale a una forma, a un estilo de vida. Y el pecar, hermanos, era la práctica natural, lo cotidiano, lo habitual del hombre. No podían hacer otra cosa, sino solo pecar. La corriente del mundo los arrastra. ¿Sí? El mundo es el orden, lo establecido, lo que está contra el Señor y empuja a rechazar la gracia de Dios. Este sistema de enemistad contra Dios es utilizado, nos dice la Biblia, por el gobernante, por el príncipe de la potestad del aire, para sus propósitos, es decir, para oponerse a Dios. En consecuencia, hermanos, vemos que el hombre vive sumido en depravación, es decir, vive para hacer la voluntad de la carne, para hacer la voluntad de sus pensamientos. Se ama a sí mismo y es incapaz de hacer ningún acto bueno, por insignificante que sea. No puedes responder a las demandas de Dios que están en su palabra. El pecador no puede cambiar su natural preferencia hacia el pecado para amar a Dios. No lo puede hacer. Entonces vemos un cuadro triste, un cuadro sombrío. Es la descripción de cada uno de nosotros antes de ser conocidos, antes de ser llamados por Dios, antes de ser creyentes. Es la descripción de todo hombre que no tiene al Señor y Salvador en su corazón. Hermanos, este texto nos da la razón explícita del porqué de la salvación. El hombre está totalmente perdido y solo Dios puede intervenir a su favor para salvarle de su triste condición. El hombre tiene la necesidad de una salvación que solo Dios la puede dar, que solo Dios la puede otorgar. Además, los 3 versículos que acabamos de leer también nos señalan la razón por la cual la salvación solo puede ser por la gracia de Dios. Solo puede ser por la gracia. Una persona con la condición con la que acabamos de ver, con la que acabamos de leer, no podría producir suficientes buenas obras para merecer la vida eterna. No podría hacerlo, hermanos. No habría buenas obras y en base a esas buenas obras ser aceptado como justo a los ojos de Dios. El hombre nunca podría hacerlo. ¿Por qué? Porque está sin esperanza, está fuera de la gracia de Dios. El único remedio que tiene para su vida es que Dios le extienda la mano para salvarle. Y Dios hace esto, extiende su mano para salvarle, no tomando en cuenta sus pecados. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Él tomó la iniciativa. Él tenía el plan maravilloso de salvación. Él envió a su Hijo, el Hijo unigénito. Envió al Señor Jesucristo para morir en una cruz. Dios hizo todo esto con el fin, con el propósito, que el hombre pudiera ser salvo. Fuera de este camino, fuera de este plan, fuera de todo lo que Dios ha preparado, no hay salvación para el hombre. No hay salvación para el hombre. La salvación, hermanos, es por gracia. Dios ha decidido que sea así.
Y nosotros debemos darle gracias porque es una bendición que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, agradecemos este tiempo que podemos abrir tu palabra, que podemos meditar, que podemos hacer este devocional, Señor, y aprender de ti. Gracias, porque una vez más nos muestras cómo nos has amado, Señor, y una nueva bendición, Señor, en nuestras vidas. Que tú has derramado gracia en nosotros, que tú has hecho el plan, que tú, Señor, has estado atento para salvarnos. Señor, que tú en tus planes tienes amarnos y te damos gracias por eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Es un gozo volver a estar con ustedes. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Un fuerte abrazo.